Hola a todos, hoy vamos a resolver un ejercicio de estequiometría con una reacción redox. El ejercicio dice calcula los moles de dióxido de nitrógeno que se producirán si hacemos reaccionar 100 gramos de sulfuro de zinc con exceso de ácido nítrico según la siguiente reacción. Tenemos la reacción escrita, lo que pasa es que es una reacción redox y debemos balancearla por el método del ion-electrón. ¡Auch! Entonces, ese va a ser nuestro primer paso. Según el método del ion-electrón, tenemos que mirar en qué medio se produce la reacción. En este caso tenemos ácido nítrico, de modo que será en medio ácido. Vamos a balancearla según ese procedimiento. Escribimos la reacción. El primer paso es asignar los números de oxidación a todos los elementos en cada fórmula y averiguar qué especie se oxida y qué especie se reduce. Recuerden que si tienen alguna duda con el hecho de asignar números de oxidación, pueden consultar este video que les dejo por acá arriba. Bueno, ponemos números de oxidación a todos los elementos, más 2 para el zinc, menos 2 para el azufre, esto nos hace 0. Pasamos al ácido nítrico, menos 2 para el oxígeno, más 1 para el hidrógeno, entonces no nos queda otra que el nitrógeno tenga número de oxidación más 5, menos 2 más 3, menos 6, menos 6 más 5 menos 1, con el más 1 del hidrógeno se hace 0, estamos perfectos, nos vamos al otro lado de la reacción, empezamos por el oxígeno, menos 2, zinc más 2, y no nos queda otra que el azufre sea más 6, y de esa manera todo el compuesto tendrá sumatoria de números de oxidación 0. Lo comprobamos, hacemos menos 2 por 4 menos 8, más 6 del azufre menos 2, con el más 2 del zinc 0, estamos perfectos. Nos vamos al dióxido de nitrógeno, menos 2 para el oxígeno, entonces no nos queda otra que el nitrógeno tenga número de oxidación más 4, menos 2 por 2 menos 4, más 4 del nitrógeno 0, y por último el agua, menos 2 del oxígeno, más 1 del hidrógeno, más 1 por 2 más 2, con el menos 2 del oxígeno nos da 0. Lo que tenemos que ver ahora es qué especie se oxida y qué especie se reduce. Para eso tenemos que mirar las variaciones en los números de oxidación. Entonces vemos que el azufre cambia de menos 2 a más 6 y el nitrógeno cambia de más 5 a más 4. Fíjense que el azufre lo que hizo fue aumentar su número de oxidación, por lo tanto se está oxidando, mientras que el nitrógeno lo que hizo fue reducir su número de oxidación, por lo tanto se está reduciendo. Recuerden también que aquel elemento que se oxida es al que llamamos agente reductor y el que se reduce es el agente oxidante. El siguiente paso va a ser escribir la ecuación redox en forma iónica, disociando todas las especies que sean iónicas, es decir, los ácidos, los hidróxidos y las sales. Recuerden también que los óxidos no se disocian y el agua tampoco. Entonces, escribimos todo lo que podemos disociar, escribimos entonces la reacción en forma iónica y el siguiente paso va a ser escribir las semireacciones de reducción y oxidación con las especies que contienen los elementos que se oxidan y que se reducen. En nuestro caso vamos a tener una primera semireacción de reducción, que va a ser la que corresponda al nitrógeno, ¿sí? Que era el que se reducía. La especie química que está antes de la flecha en la ecuación es esta, la que está después y contiene el nitrógeno es esta otra especie química, y lo mismo vamos a hacer para el azufre con la semireacción de oxidación. En este caso tenemos al azufre en forma iónica que pasa al anión sulfato. El siguiente paso va a ser ajustar las masas de todos los elementos que no sean ni oxígeno ni hidrógeno. En nuestro caso, los únicos elementos que tenemos en las dos semireacciones que no son ni oxígeno ni hidrógeno son el nitrógeno en la primera, el azufre en la segunda reacción, pero como están balanceados no tenemos que hacer absolutamente nada. El siguiente paso va a ser ajustar el contenido de oxígeno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Añadiendo moléculas de agua, tantas moléculas de agua como sean necesarias. Entonces, si nos fijamos en la primera semireacción, de este lado tenemos 3 oxígenos y de este lado tenemos 2 oxígenos. Por lo tanto, como cada molécula de agua tiene un solo oxígeno, vamos a agregar una molécula de agua de este lado y de esa forma vamos a balancear los oxígenos. Entonces agregamos una molécula de agua y en la de abajo fíjense que de este lado tenemos 4 oxígenos, de este lado no tenemos ninguno, por lo tanto agregaremos 4 moléculas de agua de este lado. Siguiente paso es ajustar el contenido de hidrógeno añadiendo protones, ¿sí? Tantos como sean necesarios para balancear los hidrógenos. Entonces contamos, ¿cuántos hidrógenos hay de este lado? Ninguno. De este lado tenemos 2, por lo tanto vamos a agregar 2 protones de este lado. Lo mismo hacemos con la siguiente semireacción. De este lado tenemos 4 por 2, 8 hidrógenos y de este lado no tenemos ninguno, por lo tanto agregaremos 8 protones de este lado.
El siguiente paso es ajustar las cargas eléctricas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Añadiendo electrones. Entonces lo primero que hacemos es contar cuántas cargas hay de cada lado. En este caso tenemos 2 cargas positivas más una carga negativa. Todo esto hace un total de una carga positiva. Y de este lado no tenemos ninguna carga. Por lo tanto, como queremos igualar de un lado las cargas con respecto al otro y lo único que podemos hacer es agregar cargas negativas, es decir, electrones, vamos a agregar un electrón de este lado y de esa manera, fíjense que ya tenemos 2 cargas negativas con 2 cargas positivas, se hace 0, que es la misma cantidad de cargas que tenemos de este otro lado. En la siguiente reacción tenemos 2 cargas negativas de este lado, 2 cargas negativas y 8 positivas del otro, es decir, en total 6 cargas positivas. Si queremos igualar las cargas, vamos a tener que llegar a 2 cargas negativas, que es lo que tenemos de este lado. Para eso vamos a agregar 8 electrones de este lado, entonces 8 cargas positivas con 8 cargas negativas se cancelan y me quedan 2 cargas negativas de este lado, que son las mismas cargas que tenemos al otro lado. Siguiente paso es multiplicar ambas semireacciones o una de las dos, lo que sea necesario, ahora lo vemos en este ejemplo, de tal modo que la cantidad de electrones se iguale en una reacción respecto a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos un solo electrón, mientras que en la otra semireacción tenemos 8. Entonces, ¿cómo hacemos para tener la misma cantidad en las dos? Bien, lo que vamos a hacer es multiplicar la primera reacción por 8. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente escribir el resultado que nos daría de multiplicar a esta semireacción por 8. Lo voy a hacer aparte para que se entienda. Entonces escribimos esta reacción, hacemos 8 por un electrón, 8 electrones, más 8 por 2 protones, 16 protones, más 8 iones nitrato, la flecha, 8 dióxidos de nitrógeno, más 8 moléculas de agua. Ahora voy a borrar la de arriba y escribo la semireacción de oxidación que teníamos antes. El siguiente paso va a ser sumar ambas semireacciones. ¿Para qué? Para que se cancelen los electrones. Y también vamos a cancelar otras cosas que nos queden repetidas. Ahora lo vamos a ver. Entonces lo primero que hacemos es una raya y empezamos a escribir que tenemos 8 electrones más 16 protones más 8 iones nitrato más 4 moléculas de agua más un solo sulfuro, la flecha, 8 dióxidos de nitrógeno más 8 moléculas de agua más un ion sulfato, más 8 protones, más 8 electrones. Entonces ahora veo que se repite a un lado y al otro. Importantísimo es que en este punto los electrones siempre se cancelan, ¿sí? Entonces tengo 8 electrones de este lado con los 8 electrones del otro lado, se van a cancelar, no tiene que quedar ningún electrón. ¿Qué pasa con otras especies que están repetidas? Bueno, vamos a ver. En este caso tenemos 16 protones de este lado y 8 protones de este lado. Si hago la cancelación, se me van a ir los 8 protones de este lado, pero me van a quedar simplemente 8 protones del lado inicial, ¿sí? Del lado de los reactivos. ¿Qué otra cosa se repite? El agua. Tengo 4 aguas de este lado y 8 aguas de este lado. Entonces, las 4 aguas de los reactivos se van y me van a quedar solamente 4 aguas del lado de los productos. No hay ninguna otra cosa que se cancele. Por lo tanto, voy a reescribir esta ecuación solamente con lo que me ha quedado. Me habían quedado 8 protones, 8 iones nitrato, los iones sulfuro, 8 dióxidos de nitrógeno, 4 aguas y un ion sulfato. Y ahora vamos a trasladar los coeficientes que nos quedaron en esta ecuación, que es una ecuación iónica, a nuestra ecuación molecular, o sea, a la reacción que nos dieron en el enunciado del ejercicio. Esa ecuación era esta que tenemos acá. Entonces nos vamos a fijar. Los protones. ¿Dónde están los protones? En la ecuación molecular. Bueno, en la ecuación molecular los protones están en el ácido nítrico y esto corresponde también a la cantidad de iones nitrato que tenemos. En este caso son 8 y 8, o sea, no hay ningún problema. Ponemos un 8 delante del ácido nítrico. ¿Dónde está el sulfuro? Bueno, en el sulfuro de zinc, como acá tenemos un 1, el 1 nunca se escribe. Nada, no tenemos que escribir nada delante del sulfuro de zinc, lo dejamos así. Nos vamos al otro lado de la reacción y nos fijamos. Tenemos 8 dióxidos de nitrógeno, esto es fácil porque es una molécula que no habíamos disociado, entonces ponemos el 8 directamente. Molécula de agua, tenemos 4 en este caso, ponemos 4 delante del agua. Y el sulfato corresponde al sulfato de zinc. En este caso no tenemos ningún coeficiente estequiométrico, o sea que no tenemos que escribir absolutamente nada. Estamos casi terminando esta parte del balanceo. Esta sería nuestra ecuación molecular balanceada,
pero como último paso vamos a comprobar que realmente esté balanceada. La mayoría de las veces cuando llegamos a esta instancia, la ecuación está balanceada. Si eso no llega a suceder, tenemos que terminar ajustándola por tanteo, cosa que pasa muy poquito, pero bueno, en algunas oportunidades lo van a tener que hacer. En este caso vamos a corroborar si está balanceada, vamos a contar cuántos átomos de zinc tenemos a un lado y al otro. De este lado tenemos uno solo y al otro lado también tenemos uno solo, o sea que están balanceados. Azufres tenemos uno de este lado y al otro lado tenemos uno también. Todo perfecto. Hidrógenos tenemos en este caso 8 del lado de los reactivos y del lado de los productos tenemos 4 por 2, 8 también. Balanceado, genial. Siguiente, nitrógeno, tenemos 8 nitrógenos del lado de los reactivos y del lado de los productos también tenemos 8, está balanceado. Oxígenos, tenemos 8 por 3, 24 del lado de los reactivos y del lado de los productos tenemos 4 más 8 por 2, 16 más 4 del agua, ¿sí? Esto nos da también 24, están balanceados los oxígenos, es decir que todos nuestros elementos están balanceados. Esta es la ecuación final, balanceada. Por ahora vamos a resolver lo que nos pedía el enunciado. Nos decía, calcula los moles de dióxido de nitrógeno que se producirán si hacemos reaccionar 100 gramos de sulfuro de zinc con exceso de ácido nítrico según la siguiente reacción. Ahora vamos a escribir la reacción, pero ya balanceada, como lo acabamos de determinar. Y para resolver los ejercicios de estequiometría, lo que les recomiendo es hacerse una pequeña tablita en donde pongan la cantidad de moles de cada uno de los compuestos que aparecen en la reacción, es decir, que la cantidad de moles va a coincidir con el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Por ejemplo acá 1, 8, 1, 8, 4. Después vamos a escribir el peso molar de cada uno de esos compuestos. Acuérdense que el peso molar va en gramos partido mol. Si no recuerdan esto, pueden consultar este vídeo que les dejo por aquí encima. Y en el último renglón vamos a escribir la masa. La masa va a ser el resultado de multiplicar los moles por el peso molecular. Despreocúpense que no van a tener que hacer eso para todos los compuestos, sino que solamente lo vamos a hacer y lo vamos a hacer en las unidades que sean necesarias para resolver cada ejercicio en particular. Entonces, acá nos preguntan los moles de dióxido de nitrógeno que se van a producir. Entonces, donde tenemos el dióxido de nitrógeno, simplemente en esta tabla nos vamos a quedar en el renglón de los moles. ¿Cuántos moles hay según la estequiometría? 8 moles. Listo, no me importa nada más. No me importa ni el peso molecular ni la masa que haya de dióxido de nitrógeno, en este caso, para responder esta pregunta. ¿Con qué vamos a tener que relacionar eso? Con los 100 gramos de sulfuro de zinc que nos están diciendo que hacemos reaccionar. ¿Por qué no nos importa el otro reactivo que tenemos, el ácido nítrico? Porque nos están diciendo que está en exceso. Si está en exceso, no lo tenemos en cuenta para los cálculos estequiométricos. Solamente voy a utilizar el reactivo que está limitando la reacción, que en este caso será el sulfuro de zinc. En este caso tenemos gramos de sulfuro de zinc. Entonces, en la tabla vamos a tener que llegar hasta el último renglón, es decir, hasta los gramos. Entonces, ¿cuántos moles de sulfuro de zinc hay según la estequiometría? Uno solo. ¿Cuánto pesa un mol de sulfuro de zinc? Pesa 97 gramos cada uno de esos moles. Entonces ahora multiplicamos un mol por 97 gramos partido mol, obviamente nos da 97 gramos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer simplemente una regla de 3 o al último les voy a explicar cómo hacerlo si no lo quieren hacer por regla de 3. Entonces me traslado esta tablita para esta pantalla para que sea más fácil y relaciono. Ahora digo, bueno, 97 gramos de sulfuro de zinc reaccionan y dan como producto 8 moles de dióxido de nitrógeno. Pero yo quería saber cuántos moles de dióxido de nitrógeno iba a obtener si hacía reaccionar 100 gramos de sulfuro de zinc. Bueno, con 100 gramos de sulfuro de zinc obtendré X cantidad de moles de dióxido de nitrógeno, que sería hacer 100 por 8 entre 97, y esto nos da 8,25 moles de dióxido de nitrógeno. ¿Qué pasa si no quieren hacer la regla de 3 o si lo tienen que hacer con factores de conversión? Es exactamente lo mismo, a veces cuesta un poquitito más entenderlo, pero les dejo a propósito la regla de 3 para que lo entiendan. En este caso, si hacemos por factor de conversión, vamos a hacer 100 gramos de sulfuro de zinc, que es lo que me están dando, lo voy a multiplicar por la cantidad estequiométrica de moles de dióxido de nitrógeno y lo voy a dividir por la cantidad estequiométrica de gramos de sulfuro de zinc. Fíjense que es lo mismo, la misma cuenta que acabamos de hacer en la regla de 3, o sea, 100 por 8 entre 97. ¿Qué es lo que sucede acá? Tengo gramos de sulfuro de zinc en el numerador y gramos de sulfuro de zinc en el denominador. Se van a cancelar, por lo tanto, la unidad
en la que me va a quedar el resultado de esta cuenta va a ser moles de dióxido de nitrógeno. Hago la cuenta y me da 8,25 moles de dióxido de nitrógeno. Fíjense que es exactamente la misma cuenta. Bueno, y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo.